¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a YetiPK. En el episodio de hoy estaremos hablando de los alcances de la reforma tributaria. Ya nos ocupamos de este tema en capítulos anteriores, pero hoy queremos hacerlo en un formato diferente, conversando con dos especialistas respecto a las consultas que también hoy está haciendo el contribuyente respecto a las particularidades que tiene esta norma. Esto es YetiPK y es tiempo de hablar de negocios. YetiPK es presentado por Luminotecnia, pasión por crecer juntos, bebidas nativas del Paraguay para su producto Gondwana, más que agua, una joya. Puerto Seguro, te damos respaldo. Editorial en alianza con el apoyo de Metiri Soluciones de Recursos Humanos y GDM, Gestión de Mantenimiento, un programa de VDO. Y como decía al inicio del programa, la idea de hoy en YetiPK es salirnos de nuestra estructura convencional para hablar de un tema que sin lugar a dudas seguirá generando alguna que otra consulta, principalmente a los especialistas, como es el caso de Enrique Benítez, que es especialista en impuestos, y Ricardo Paniagua, que es asesor de empresas. Hablar del tema de la reforma tributaria, me gustaría empezar por lo más simple, amigos, y tiene que ver con cómo esto va a terminar afectando a la persona física, al sujeto. ¿A qué tiene que atenerse y qué es lo que tiene que hacer a partir de la vigencia de esta reforma tributaria, Enrique? Bueno, Roberto, la verdad que se habla mucho sobre los efectos en las empresas, en las sociedades, pero la gran preocupación, la gran confusión, digamos, es a nivel de la persona, del día a día, que tiene su día a día y que no entiende cómo le puede afectar realmente esta reforma tributaria. Se habla mucho de las tasas, pero en realidad la reforma tributaria no solamente son tasas de impuestos, son cumplimientos, procedimientos que se tienen que cumplir. Nuestro sistema tributario es autodeterminativo. ¿Qué quiere decir esto? Que es la propia persona la que tiene que definir o analizar o estar atento de cuándo se convierte en contribuyente de un impuesto. También la administración tributaria tiene la facultad de, si tiene la información suficiente, de inscribirla a una persona como contribuyente, y que es lo que se llama inscripción de oficio, pero normalmente es cada persona responsable por sus propias obligaciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las personas en general tienen su actividad económica, sus ingresos por prestación de servicios profesionales, y por esos servicios, por esos ingresos, de repente al llegar a un cierto momento se convierten en contribuyentes del IVA, por ejemplo, o del impuesto a la renta personal si tienen un ingreso de 80 millones de guaraníes o más. Entonces, cuando ocurre esa situación, es la persona la que tiene que acercarse a la Subsecretaría de Estado de Tributación, declarar que ha cruzado la línea a partir de la cual se convierte en contribuyente, inscribirse y tener su RUC, que es su código de identificación, que en el caso de las personas físicas coinciden con su cédula de identidad. Pero también esa misma persona puede tener su propio negocio, tener un capital, invertir en algún negocio familiar con su señora, con su pareja, y se convierte de esa forma en una unipersonal, es decir, una persona que utilizando capital se dedica a una actividad comercial y por esa actividad también tiene que pagar otro impuesto. Entonces tenemos por un lado su actividad profesional, paga IVA, puede pagar renta personal, y sin embargo como empresa unipersonal paga otro impuesto distinto. Entonces esa persona se confunde, se considera a sí mismo una sola persona, como lo es desde luego,
un solo contribuyente, pero sin embargo tiene obligaciones distintas. Como profesional tiene que pagar IVA, como empresa unipersonal tiene que pagar impuesto a la renta empresarial, o algunas de sus variantes, como el impuesto simple o el re simple. Entonces todo eso confunde, y el contribuyente lo que tiende es a comenzar a consultar, preguntar y tratar de entender dónde es que está parado en esta reforma. Y con esta reforma no se simplificaba todos esos trámites. Existe una simplificación en el sentido de que se unificaron las reglas para la aplicación de estos impuestos. Pero esta unificación se refiere exclusivamente a la forma o a las tasas y a la forma que se pagan ciertos impuestos. Por ejemplo, el impuesto a la renta a las empresas, ya no hay distinción si la actividad es comercial, agrícola, ganadera, pero sin embargo, los diferentes tipos de impuestos pueden incidir sobre una persona según la actividad que realiza y tiene que inscribirse, ya sea como profesional, ya sea como empresa unipersonal, y cumplir diferentes obligaciones. O sea que la simplificación vino por el lado de la unificación de las normas, pero no en la simplificación de las obligaciones. Las obligaciones que tienen los contribuyentes están dentro de la normativa, dentro de la reglamentación, y existen y continúan existiendo, solamente que cambiaron de nombre, cambiaron ciertos cumplimientos. Por ejemplo, en el anterior sistema tributario, las unipersonales generaban hasta 500 millones de guaraníes de ingresos por año, estaban inscritos en un sistema, en una categoría que se llamaba impuesto a la renta al pequeño contribuyente. Hoy en día, esas unipersonales pasaron a ser la categoría de simple, que las unipersonales están dentro de esta categoría hasta un ingreso anual de 2.000 millones de guaraníes inclusive. Pero una parte de estas unipersonales, las que tienen un ingreso no más de 80 millones por año, sin embargo van a otra categoría que se llama re simple. Entonces al final parece una paradoja, pero en el anterior sistema teníamos que era esta unipersonal contribuyente de un impuesto a la renta al pequeño contribuyente, y hoy en el nuevo sistema podría ser contribuyente del sistema simple o del re simple. Y esas son las cosas que en el momento de ir a la práctica confunde y asusta inclusive al contribuyente, porque no entiende de repente cuándo está en uno, cuándo está en otro. Perfecto, y ahí le diste en el ojo, porque me gustaría a la gente que se está conectando ahora con el programa, que está observando, explicarle lo que queremos hacer hoy en YetiPK. Tanto Enrique Benítez como Ricardo Paniagua ofrecen sus servicios como especialistas para la firma BDO. Y lo que queríamos hacer en este programa es justamente, ya que entró en vigencia el 1 de enero esta reforma tributaria y tenemos un tiempo desde su vigencia, las consultas que fueron surgiendo de los clientes, de los emprendedores, de las personas físicas o de los grandes empresarios respecto a la aplicación de esta norma, y de eso se trata este episodio de YetiPK. Y a propósito, Ricardo, allí quería consultarte si en este tiempo, ¿qué tipo de consultas te han hecho, por ejemplo, en lo que estaba refiriendo Enrique? Sí, Roberto. Enrique, cuando justamente estaba comentando en donde él decía, sí, ahora tenemos que empezar a cumplir no solamente la ley, sino procedimientos, ¿verdad? Entonces, para todas las personas o las empresas que están arrancando enero, ya hay una serie de modificaciones en donde del día 1 ya empieza a regir, ¿no? Entonces, desde el 1 de enero, bueno, ya tenemos un nuevo formulario de IVA. ¿Y eso qué implica? Bueno, tener que leer ese formulario, comprender y declarar correctamente. Entonces, la utilización de esa nueva herramienta que nos provee el fisco, tenemos que entender y, bueno, trasladar toda la información como corresponde. Y ahí vienen, Roberto, cuando decías qué tipo de preguntas vienen, bueno, y nos piden que las acompañemos en la primera declaración del IVA, ¿sí? Después también, bueno, de ahí se abren un montón de consultas, por ejemplo, porque existen modificaciones que hicieron, no sé, al IVA
de los alquileres, ¿sí? Entonces, ¿y cómo afecta eso en mi declaración? Y bueno, ahora ya, si nosotros teníamos arrendado un inmueble para una actividad comercial, vamos a recibir la factura y ya vamos a recibir con un impuesto grabado del 10 y no el 5. Entonces, todo eso, ¿cómo afecta? Que nosotros tenemos que retransmitir a los clientes, a nuestros potenciales clientes, cómo eso tenemos que declarar ahora, ¿verdad? ¿Qué impacto tiene nuestra declaración? Y también así una serie de preguntas relacionadas, por ejemplo, ¿qué hacemos cuando esos formularios por algún motivo no hemos declarado correctamente? Teníamos el concepto anterior, el que declaramos el anterior, y este año ¿cómo hacemos para poder corregir? Ajá. Entonces ahí esas son las preguntas que van surgiendo y nosotros es donde colaboramos con nuestros clientes y les asesoramos de corregir o declarar de la manera que corresponde, ¿no? Quería volver un poco atrás y comentar agregar lo que decía Enrique. A mí me toca estar un poco más en la parte operativa con el cliente, sentarme y analizar cuál es el impacto que tiene dentro de su empresa. Una de las cuestiones, como había mencionado, era el impacto del IVA, de los alquileres, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las consultas que nosotros habitualmente tenemos? Generalmente la mayoría de nuestros clientes son empresas del exterior. Sí. Entonces, nuestro contacto principal es una persona que está sentado en Argentina o en Brasil o en Estados Unidos, en Perú, y explicar cuáles son las nuevas modificaciones cuesta un poco más, ¿verdad? Bueno, porque uno no lo tenés sentado enfrente tuyo, entonces tenés que hacer por una videoconferencia y es un poco más complejo, digamos, ¿verdad? Vuelvo a traer el tema del IVA, el IVA del arrendamiento. Al momento que le explicamos nosotros que por el comercio tiene que pagar el 10%, sin embargo tiene un director o un gerente financiero al cual le pagan una residencia en Paraguay y esa residencia solamente paga el 5%. Entonces la pregunta de nuestro par que está fuera del exterior dice, bueno, no podemos unificar que solamente sea el 5% y no el 10%, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que entrar a explicar por qué no, ¿verdad? Bueno, y rápidamente, si nosotros tomamos el 5% no vamos a poder deducir del IVA, ¿verdad? Claro. Y no vamos a poder deducir en la empresa, ¿verdad? Bueno, y así es como que van surgiendo preguntas y nosotros tenemos que ir disipando y ayudando a que sea entendible de la manera más sencilla posible, ¿no? Claro, y probablemente, Enrique, pregunten por qué la administración tributaria hace esa diferenciación. Exactamente, es difícil a veces explicar porque son políticas que se han estudiado y que generalmente no trascienden al público. Lo que recibimos es la modificación. Y quedan también así dudas flotando que anteriormente en el régimen tributario que rigió hasta el 31 de diciembre, como que ya estaban contestadas o se daban por entendidas y que hoy tenemos que volver a repreguntarnos. Por ejemplo, hoy en día, siguiendo la línea temática de la que habla Ricardo, una persona del exterior que presta algún servicio dentro del país se le tiene que retener impuestos, tiene que pagar impuestos locales. Y esa retención del impuesto, donde generalmente la persona al exterior no está dispuesta a pagar de su bolsillo porque dice, yo tengo mis propios impuestos, entonces no tengo por qué pagar los impuestos de un país extranjero, como yo tampoco les pido que paguen nuestros impuestos. Ese es más o menos el razonamiento. Entonces generalmente lo que ocurre es que el local tiene que terminar pagando de su bolsillo ese impuesto, o sea, tiene que terminar siendo él el responsable del pago del impuesto. Y desde luego la normativa establece que cuando yo tengo que retener a un extranjero un impuesto y no lo hago, yo tengo que pagar por él. Es el principio de solidaridad de partes. Y la pregunta en el caso del IVA, por ejemplo, es ese impuesto que yo pagué por cuenta del extranjero, ¿es un crédito fiscal o ya lo perdí? ¿Es un gasto que ya no puedo recuperar o lo puedo recuperar? Anteriormente el IVA
que yo retenía o pagaba por cuenta de un extranjero se consideraba un crédito fiscal, se recuperaba contra los débitos. Hoy en día ya no está eso tan claro. Entonces los clientes del exterior preguntan, ¿eso es un costo? ¿Es un gasto? No, eso queda por mi cuenta, yo voy a hacer el pago. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Se convierte en un costo para mí, Claro. en un gasto. ¿Cómo recupero ese costo de ese gasto? Porque el cliente no está dispuesto a pagarlo. Entonces, en la práctica no es tan sencillo cuando hablamos de la reforma tributaria. Se habla de una simplificación, pero como dije, la simplificación se refiere a que existían varias normas que se unificaron y se buscaba con eso tratar de evitar la extensión excesiva de la normativa. Pero en la práctica seguimos teniendo los mismos problemas que teníamos antes. Tenemos dudas, en la práctica operativa han cambiado formularios, han cambiado la forma en que se hacen ciertas presentaciones. Entonces, los clientes tienen muchas dudas. De hecho, en estos días tenemos varios clientes que nos llamaban y nos decían desde cuándo rigen las nuevas retenciones, ¿verdad? Y desde el 2 de enero. Pero recién ahora nosotros vamos a hacer la retención. ¿Qué hacemos entonces? Claro. ¿Qué pasa con las anteriores operaciones que ya ocurrieron? Ya no le podemos llamar a nuestro cliente y decirle te tengo que cobrar un adicional, ¿verdad? ¿Y qué pasa en esos casos? ¿Asume el contribuyente? Y tiene que asumir el contribuyente. Más de un cliente dijo yo voy a arriesgarme y voy a comenzar a retener a partir de ahora. Y nos preguntan, ¿vos crees que el fisco nos va a reclamar? Decía, pero por supuesto, desde el 2 de enero esto ya está vigente y si la administración tributaria detecta esta situación va a reclamar la diferencia, ¿verdad? Entonces no hay una norma que diga, bueno, el primer mes vamos a tener paciencia o pueden cometer errores desde el segundo mes recién vamos a ser más duros. No, desde el 2 de enero la administración tributaria ya da por sentado que todas las empresas saben lo que es la reforma y saben lo que tienen que hacer. Así mismo, bueno, Enrique, Roberto, y ahí donde vemos que estos cambios son muy dinámicos, ¿sí? Así como dice Enrique, al día 1 ya empiezan los cambios, nos afecta el IVA, las retenciones, los porcentajes. También en algunos puntos cuando hablaba Roberto de qué nos preguntan, tenemos, por ejemplo, ahora está un poco más claro las facturas que son de telecomunicaciones, ¿sí? ¿Por qué fecha se puede registrar para la creación del IVA? Entonces, por la fecha de vencimiento. Y eso tiene un impacto a la declaración mensual. Si vos venís presentando o declarando o preparando de una manera el IVA en diciembre, bueno, en enero ya tuviste que haber cambiado con esos nuevos conceptos. Por eso digo que es muy dinámico y los cambios se dan y de alguna manera eso hay que absorber, asumir, retransmitir y hacer como corresponde, ¿verdad? Se habló mucho también de los servicios digitales. Sí. Así que, ¿en dónde arranca o cómo empieza o cuáles son los servicios que están contenidos dentro de esa línea, ¿verdad? Entonces, bueno, se entiende que todos los servicios digitales pueden ser los servicios de streaming, ¿sí? Y ahí hablamos de Netflix y todas las plataformas donde de alguna manera nosotros contratamos el servicio y pagamos esa operación a través de nuestra tarjeta de crédito. Ajá. Y la pregunta es, bueno, ¿cuándo o cuánto más se nos va a recargar por ese servicio? ¿Va a ser deducible o no para mi persona física, ¿verdad? Bueno, esas son las preguntas que van surgiendo y nosotros nos vamos contestando con nuestros clientes. ¿Y la respuesta es que sí va a poder deducir uno? Así mismo es, uno va a poder deducir el pago de ese servicio. Anteriormente, bueno, tenías que de alguna manera tener un respaldo de eso. Ahora lo que te dice es que con el extracto de la tarjeta de crédito ya va a ser un documento, tu comprobante. exactamente, para poder tomarlo y deducir de tu impuesto a la renta personal, ¿verdad? Y dijiste impuesto a la renta personal, quisiera ahora hacer una breve pausa
y luego de esa pausa conversar con ustedes acerca de otros dos conceptos que se estuvieron manejando a través de los medios de comunicación y quisiera saber cómo están administrando ustedes la implementación o las consultas que hacen también desde el sector empresarial. Y tiene que ver con el impuesto a la distribución de dividendos y utilidades y el impuesto a la renta personal. Si pago lo uno, sigo pagando lo otro. De eso vamos a estar hablando enseguida al regresar de la pausa. Esto es Gondwana, un agua que esperó por millones de años para que la descubras. Su calidad es el resultado de millones de años de filtrado entre piedras y areniscas. Llega directo a nuestros envases especialmente diseñados para mantener la pureza del agua, porque el agua más pura del mundo no se hace, se descubre. Gondwana, más que agua, una joya. Los focos LED BCP consumen hasta 3 veces menos que un foco de bajo consumo. O sea, podés iluminar todas estas casas, pero en tu factura te viene así. Y además, consumen hasta 9 veces menos que un foco incandescente. Es decir, equivalente a iluminar todo esto, pero pagarlo como si iluminaras esto. Más ahorro, más LED BCP. BCP, tecnología a tu alcance. Encontrarlos en las mejores casas de electricidad, ferreterías y supermercados. Desde el 2009, somos el puerto privado terrestre por excelencia de nuestros clientes. Especializados en importación de cargas generales y especiales, brindamos la atención más cercana y efectiva con la tranquilidad y seguridad de una amplia experiencia en el mercado y la constante innovación en servicios a la importación de mercaderías. Solución Logística S.A. Tu confianza, nuestra satisfacción. Estamos de regreso en YTPK, hoy hablando acerca de la reforma tributaria y como decíamos al inicio, las consultas que hace el contribuyente, las dudas que plantea este nuevo escenario tributario. Y decía yo como un avance en el bloque anterior, ahora vamos a hablar del impuesto a la renta personal y del impuesto a la distribución de dividendos y utilidades. ¿Qué es este nuevo concepto que se aplica, o si es nuevo en todo caso, Enrique, y cuáles son los puntos principales a considerar? Bueno, existía ya un impuesto a la distribución de utilidades que estaba dentro de lo que se llamaba el IRASIS, el anterior impuesto a la renta de empresas. Lo que se hizo como parte de ese concepto de simplificación es la parte de distribución, o sea, el impuesto a la distribución de utilidades se separó de la parte de la imposición a las empresas y se lo estructuró como un impuesto separado, distinto de lo que era anteriormente este mismo impuesto. Es decir, el impuesto a la distribución de utilidades lo que es un impuesto que se excluyó del impuesto a la renta empresarial y se lo maneja ahora en forma independiente con sus propias reglas de procedimientos de cálculo de impuestos y de presentación de declaraciones juradas y pago. El impuesto a la distribución de utilidades básicamente funciona en la propia empresa que distribuye las utilidades. O sea que la empresa que genera la utilidad, que se llama ECDUR, Empresa Generadora de Utilidades y Resultados, ECDUR es esa empresa cuando distribuye las utilidades la que tiene que pagar el impuesto por cuenta de la persona que recibe las utilidades. Entonces ingresa ese impuesto por cuenta de la persona y la persona posteriormente ya no declara o ya no está grabada esa utilidad porque ya lo pagó, como se dice, en la fuente. Lo pagó. Entonces esos dividendos quedan liberados del pago del IDU porque se pagó en la propia empresa generadora de las utilidades. O sea, si bien yo soy el sujeto obligado, por decirlo de alguna manera, es la empresa a la que pertenezco la que me retiene esa parte del impuesto y termina declarando a la administración tributaria. Exactamente, así mismo. Y entonces yo, sobre esas utilidades, que la empresa está obligada a darme un comprobante de que pagó ese impuesto sobre esas utilidades, con ese comprobante yo me libero de
presentar ninguna declaración jurada ni pagar ningún impuesto adicional sobre esas utilidades porque ya lo pagué en cabeza de la empresa. Y eso me sirve como comprobante también para mi impuesto a la renta personal. Realmente el impuesto a la renta personal ya no incide en este caso sobre esas utilidades porque al pagar el IDU automáticamente queda excluido del impuesto a la renta personal. Sí sirve ese comprobante para justamente poder certificar ante el fisco que no tengo por qué pagar el impuesto a la renta personal sobre estas utilidades. Ah, ya, perfecto. O sea que realmente con eso yo ya me libero de toda otra obligación tributaria. Entonces el impuesto a la renta personal, ¿en qué se ha convertido? Es un impuesto que incide, por un lado, sobre los ingresos personales que uno tiene por la actividad profesional normal que realiza en relación de dependencia o no, y por otro lado, cuando vende o cuando se dedica a o vende activos suyos, por ejemplo, vende muebles o inmuebles de su propiedad o tiene acciones o bonos y vende esos bonos, entonces esos resultados son los que están sujetos al impuesto a la renta personal y los ingresos por los servicios que prestan. Ya no las utilidades, porque las utilidades ya pagaron el IDU. Claro, perfecto. Entonces, ese es el esquema. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo diferente hoy en día del impuesto a la renta personal? Y el impuesto a la renta personal hoy en día es mucho más rígido, mucho más duro al momento de determinar el impuesto que el anterior régimen. En el anterior régimen había muchas deducciones. La idea era en el impuesto a la renta del servicio de carácter personal, que así se llamaba anteriormente, era la de buscar la formalización, es decir, tratar de que los contribuyentes pidieran todos los comprobantes y permitir la deducción general de todos los gastos. Hoy en día el impuesto a la renta personal ya se asemeja más a los impuestos tradicionales que tenemos en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en otros países en donde se limitaron muchísimo los gastos deducibles. Y ahí aparece, me imagino, Ricardo, un cliente que dice, ¿y qué es lo que yo ya no voy a poder deducir? Claro, bueno, básicamente, anteriormente, si yo adquiría un inmueble, por ejemplo, eso yo lo podía deducir. Si yo adquiría un rodado, también podía deducirlo. Hoy en día, el nuevo régimen del impuesto a la renta personal solamente permite deducir un inmueble que se dedique a la construcción de una vivienda del contribuyente y un vehículo cada 3 años. Entonces, si yo adquirí un vehículo en el año 2020, por ejemplo, puedo adquirir más vehículos en los siguientes años, pero no voy a poder deducir hasta el año 2024. Recién en el año 2024, si compro un vehículo, ahí recién voy a poder deducir. Ya no voy a poder hacer como antes, que las compras se iban deduciendo en función de la documentación legal que tenían. Hoy, aparte de la documentación legal, ya es selectiva la deducibilidad de los gastos que uno hace. Y fundamentalmente los gastos de la vida diaria y de la familia son los que se pueden deducir. Salud, alimentación, vestimenta y todos aquellos gastos que tienen que ver con la actividad que me genera los ingresos. Por ejemplo, un rodado que sea para mi trabajo, muebles de escritorio, computadoras, todo lo que tenga que ver con el trabajo que hago y que me convierte en contribuyente de renta personal. Eso es lo que yo puedo deducir. Ya no puede ser una deducción indiscriminada. Por ejemplo, gastos de supermercado. Claro, los gastos de alimentación se pueden deducir, claro, porque son gastos familiares y personales. ¿Verdad? Exactamente, ¿verdad? Esa es una discusión que siempre se tiene con el fisco, hasta qué grado uno puede deducir este tipo de gastos, porque realmente los gastos que tienen que ver con la vida diaria de la persona, del contribuyente, son gastos necesarios. O sea, ¿para qué uno trabaja y tiene ingresos? Trabaja y tiene ingresos para tener un estilo de vida. Entonces, ese estilo de vida, los gastos que implican mantener ese estilo de vida deberían ser deducibles, ¿verdad? Y no limitarlo, ¿verdad? Claro, y ahí se hace una combinación también de carácter legal cuando uno habla de derechos humanos y demás. Me imagino que los gastos de recreación, no sé hasta qué punto pueden ser deducibles, pero uno necesariamente necesita distraerse. ¿O cómo entiende la administración tributaria eso? Justamente, ¿verdad? Los gastos de recreación hoy en día todavía se pueden deducir, pero aquellos que se realizan dentro del país. Es una cuestión de política fiscal. Entonces, digamos que si yo los gastos de recreación los hago dentro del país, se entiende que aquellos que cobran por esa recreación o
la actividad en donde yo gasto para mi recreación Están también tributando pagan, también. están tributando, entonces digamos que Hay una retroalimentación. hay una retroalimentación, pero por ejemplo, si yo te voy a tener gasto de recreación fuera del país, ya no me permiten la deducción, por ejemplo, ¿verdad? Porque ahí ya comenzamos a hablar de que no hay retroalimentación y también empezamos a discutir hasta qué punto eso tiene que ver con permitirme generar más ingresos, cuando que en realidad es, como dije, uno tiene una actividad y genera un ingreso determinado y mediante esos ingresos tiene un estilo de vida. Entonces, en tanto tengan que ver con el sostenimiento de ese estilo de vida, entiendo que deberían ser deducibles. Y ahí es donde comienza la discusión con la administración tributaria o con el legislador. ¿Hasta qué punto es necesario ese gasto? ¿Qué tiene que ver con mi generación de ingresos grabados para que sea permitida la deducibilidad? Y como estamos hablando de que ustedes ofrecen ese tipo de asistencia o de consultoría, ingresando ya al campo hipotético, Enrique, Ricardo, primero, para hacer una recomendación deberían ustedes tener a la vista el balance financiero de la empresa para decirle, ¿te conviene adelantar el pago para ingresar bajo este esquema? O bien ingresar con una tasa diferenciada el siguiente año, pero vas a tener que asumir los costos. O sea, ustedes lo evalúan conforme al balance que vayan observando, ¿o cómo se hace? Exactamente. Resulta que la fuente de la información para hacer los análisis tributarios es la contabilidad. También existen otras fuentes que la administración tributaria en la propia legislación, reglamentación, exige a los contribuyentes: libros de ventas, de compras, formularios donde se tienen que declarar todas las ventas realizadas, todas las compras realizadas. Entonces, todas esas son fuentes de información que entra a la administración tributaria también y que nosotros utilizamos como insumo para hacer los análisis y para, en base a esos análisis, recomendar no solamente lo que técnicamente desde el punto de vista tributario corresponde, sino inclusive dentro de dos opciones y válidas igualmente desde el punto de vista legal, aquella que convenga más financieramente o económicamente a la empresa, ¿verdad? Obviamente estas informaciones hay que siempre tener en cuenta que la administración tributaria también tiene esta información. Claro. Y hoy en día, ¿verdad?, con los sistemas informatizados que la administración tributaria tiene, habíamos escuchado hablar del Big Data en días pasados, ¿verdad? En realidad lo que la administración tributaria tiene es un software en donde todo este cúmulo de información que viene de más de 700.000 contribuyentes, es un sistema en el cual la recolección y administración de esa información es mucho más rápida mediante esos sistemas de lo que era anteriormente. Anteriormente, digamos que los análisis tenían que hacer inspectores especializados que tenían que analizar la información, cruzar los datos, y eso podía llevar mucho tiempo. Hoy en día, con los sistemas informatizados, esas comparaciones, esos datos que se utilizan como base para después hacer análisis, se tiene en forma instantánea, ¿verdad? Entonces, la administración tributaria hoy en día también está mucho mejor preparada para hacer esos análisis y para también, como dije inicialmente en el programa, de repente llegar a la conclusión que una persona debió haber sido ya contribuyente a un impuesto meses atrás, no lo es, no se ha acercado a inscribirse. Entonces, de oficio, en base a esa información, le envía una comunicación a la persona y dice: usted es contribuyente de este impuesto a partir de tal fecha y este es su RUT. Eso sería, así es como funcionaría en la práctica este sistema de información. ¿Ricardo? Sí, hablando un poco de tecnología, digamos, y todo eso, ¿qué se da? Si bien lo que voy a comentar no es que está metido dentro de la nueva normativa, pero sí se aplica al día a día, ¿verdad? Las plataformas digitales nos ofrecen la posibilidad de que podamos hacer pago a nuestros proveedores, ¿sí?, a través del sistema bancario. Claro. Bueno, entonces, ¿qué situación tenemos? Tenemos las facturas que son a crédito y se anulan con un recibo, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Yo hago el pago a un proveedor el día de hoy, pero aún a través de la plataforma digital del banco se le acredita el dinero, efectivamente el cliente confirma que recibió el pago, pero yo que hice el pago todavía no tengo el recibo.
Y bueno, ahí es donde se tarda un poco el procedimiento, a ver cómo se puede hacer para mejorar eso. O sea, nosotros, bueno, utilizamos tecnología, se hace el pago, pero todavía no tenemos el documento. Ese documento es importante porque cancela esa factura. Entonces, para generar un reporte financiero, es donde, digamos que no tenemos toda la información, porque no tenemos recibo que cancele esa factura, ¿verdad? O sea, la tecnología es buena, pero tenemos algunas de esas complicaciones que hacen a la operativa del día a día. Comento este punto porque es muy importante y se da en muchos casos porque la gente o las empresas están optando por hacer esos pagos. Entonces tesorería puede validar el pago, pero contabilidad, que es el que procesa o da de baja ese pago, todavía no lo puede hacer porque no recibe la cancelación de esa factura a través de un recibo de dinero, ¿verdad? Entonces, esas son de las complejidades de la tecnología, digamos, que se ¿verdad? presentan en el día a día. Sí. Vamos a hacer otra pausa y me gustaría más adelante, Enrique, insistir con el tema del Big Data, porque ustedes bien sabrán, eso generó todo un torbellino de memes a través de las redes sociales. Hablaban de un sistema de espionaje por parte de la administración tributaria y se generó una suerte de susto y preocupación, incluso en aquellos que probablemente no estén inscritos como contribuyentes. Pero de eso vamos a hablar más adelante, y también de eso que planteaba Ricardo, del tema del impuesto a los servicios digitales. ¿Cómo se aplica operativamente? ¿Hasta dónde va mi compromiso o de la empresa que provee el servicio? De eso justamente estaremos hablando en breve al volver de la pausa. Somos la terminal multipropósito más grande del país. Puerto Seguro Fluvial S.A. cuenta con 100 hectáreas de predio portuario con distribución para zona de muelle, básculas, predio de contenedores cargados y vacíos, andenes de verificación y vaciamiento y depósitos de mercaderías en general. Todos estos beneficios, además de nuestra atención personalizada al cliente, nos convierte en el puerto fluvial más grande, ágil y seguro del país. Puerto Seguro Fluvial S.A. Te damos respaldo. Editorial en Alianza. Estamos a la vanguardia de las tendencias educativas, creando contenidos de calidad. Damos a los docentes soluciones efectivas en las distintas áreas, contextos, desde el nivel inicial hasta la educación media. También disponemos de literatura infantil y juvenil para nutrir los conocimientos educativos. Editorial en Alianza, desde 1991, creando, educando y transformando a las escuelas paraguayas. Y seguimos en YTPK hablando de la reforma tributaria, y decíamos antes de la pausa qué hay con este tema de los servicios digitales, cómo se tributa, de quién es la responsabilidad. Hay también una retención allí que se hace. Queremos profundizar este tema, si bien ya lo tocábamos antes, ahora enfocar desde algunos puntos que también forman parte de la consulta que hace el contribuyente, Ricardo, y vos tenías un planteamiento que hacer al respecto. Sí, bueno, yo quiero hablar sobre lo que no son servicios digitales, ¿verdad? Ajá. Bueno, ¿qué habitualmente o qué nos suelen preguntar los clientes? Es si es que hacen una operación a través de la web. Digamos que compra un bien a través de una plataforma que podríamos poner que sea Amazon, ¿sí? Compra un bien y hace el pago como corresponde. La pregunta es, si es que tiene que ingresar un impuesto adicional del pago que ya ha hecho sobre ese bien. La respuesta es que no. La empresa que se encarga de recibir y ponerte a disposición el bien ya es la que, bueno, paga los tributos que son necesarios. Entonces vos como, digamos, beneficiario final, lo único que tenés que hacer es el pago, pero no ingresar a través de un formulario ni en alguna declaración un pago adicional de un impuesto. Ah, claro, yo no estoy obligado a hacer ningún tipo de acción o documentación, arrimar a la administración tributaria. Yo solamente pago y en lo que pago ya está incorporado la carga del impuesto. Así mismo es. Eso es para los servicios no digitales. Ajá. Ahora para los servicios digitales,
Sí. que entendemos que son los streaming, ¿sí? Así como había dicho lo de Netflix y otras plataformas que nos proveen ese servicio. Si yo hago el pago también de ese servicio a través de una tarjeta de crédito, el banco va a ser el que automáticamente me va a hacer el débito en la tarjeta y digamos que los impuestos que se tributen ya van a estar descontados ahí. Yo como usuario final no voy a tener que ingresar ninguna declaración adicional ni un pago. Yo con el pago de esa tarjeta ya cumplo con el procedimiento y como mencioné hace rato, ese documento me sirve también para descontar mi gasto en el impuesto a renta personal, ¿verdad? ¿Eso genera algún tipo de complejidad, Enrique, o es de aplicación simple? No, es de aplicación simple al momento que la legislación admite el extracto de la tarjeta como documento válido para justificar esos pagos. Entonces automáticamente se pueden usar como gasto deducible el impuesto pagado en ese caso sobre estos servicios digitales, ¿verdad? Sobre todo si estamos hablando del IVA, por ejemplo. En ese caso, ese IVA se puede usar como crédito fiscal. Si estamos hablando del impuesto a la renta, el impuesto a la renta no es un gasto deducible, pero el gasto en sí mismo, el pago de la cuota de Netflix o de esas plataformas sí van a ser deducibles con el extracto. Entonces, allí lo que hay que definir es separar el impuesto del gasto. El gasto siempre va a ser deducible, documentado de esa forma, y el impuesto hay que ver qué tipo de impuesto es para ver qué tratamiento se le va a dar, en efectos fiscales. Porque si es impuesto a la renta, por ejemplo, es gasto no deducible por ser impuesto a los no residentes, digamos. Y si es IVA, puede ser tratado como crédito fiscal, en todo caso. Porque el que paga en definitiva es el consumidor final. Ya, y ahí uno se pregunta cuál fue la intención del legislador y de la administración tributaria. ¿Estaban viendo que el flujo comercial fue aumentando en ese segmento y se estaba perdiendo cierto volumen de dinero, o qué fue lo que pasó ahí, Enrique? Y sí, realmente es así, ¿verdad? En la medida que este tipo de actividad va creciendo, también va creciendo la importancia económica de la operación en sí misma. Es decir, empieza a haber una salida de fondos importante fuera del país para el pago de un servicio que finalmente el beneficio para la empresa que presta este servicio de Netflix, el beneficio se produce porque alguien aquí en Paraguay tiene interés en ver, claro, esa red o las películas que vienen dentro de estas plataformas. Entonces hay un beneficio que esa empresa del exterior está obteniendo porque se ve la plataforma dentro del país. Entonces la administración tributaria del legislador dice, bueno, pero entonces esa es una ganancia de origen paraguayo, debería pagar algún tipo de impuesto también de origen local, ¿verdad? No simplemente llevar ese dinero a la plataforma libre de imposición y encima pagar impuestos en su propio país de origen. Entonces esa es la fundamentación, digamos, técnica, la justificación técnica, en el sentido de que, bueno, gracias a que se ve en el país, la empresa creadora de esta plataforma cobra un ingreso y tiene una ganancia. Entonces debería pagar, por lo menos sobre una parte, debería pagar impuestos paraguayos. Ya, ¿y cuáles son esos ajustes, Enrique, que uno hace y que te puede dar un resultado diferente? Y normalmente hay una serie de gastos que la legislación no permite deducir. La contabilidad se rige por una norma distinta a la norma fiscal, que son las normas internacionales de información financiera, donde hay una serie de reglas que establecen qué es ingreso, qué es gasto, cuándo debe ser registrado. Las legislaciones tributarias, no solamente del Paraguay, sino de todo el mundo, las legislaciones tributarias tienen su propia regla de deducibilidad. O sea, hay gastos, por ejemplo, que el Estado dice, el legislador dice, no, yo este gasto no te permito deducir, porque creo que no es un gasto que tenga que ver con la actividad, que sea necesaria con la actividad, sino que fue un acto de liberalidad tuya. Por ejemplo,
suponiendo que es el aniversario de un cliente importante que se le envía un obsequio, por ejemplo. Ajá. Entonces el legislador en ese caso dice, no, pero este gasto, ¿qué ingreso me pudo haber generado el haber hecho este regalo a este cliente? Entonces uno puede discutirlo y decir, no, pero gracias a eso se mantiene una buena relación, el cliente se fideliza y yo puedo asegurar también de alguna forma un relacionamiento comercial más estable en el tiempo. Y el legislador lo que te dice es, no, yo no acepto que deduzca ese gasto. Entonces en la contabilidad se deduce porque es un gasto del ejercicio y el legislador no me permite deducir. Entonces tengo que comenzar a hacer el ajuste. Allí tuve un mayor gasto según la contabilidad, una menor utilidad. Pero el legislador me dijo, no, ese gasto no puede restar. Entonces hay que sacar ese gasto para la declaración jurada de impuesto a la renta. Entonces en mi declaración jurada me va a dar una mayor utilidad. Claro, y ahí se vuelve un poco más complejo el relacionamiento con el cliente, me imagino, ¿verdad? Porque hay que ordenar un poco hasta qué punto hago o no ciertas inversiones de tal manera no incidir finalmente en mi resultado final, valga el juego de palabras, Ricardo. Sí, así mismo, bueno, tenés que demostrar las dos aristas realmente, así como dice Enrique, tu resultado contable, tu resultado fiscal, y sobre eso, bueno, conversar y a ver específicamente cómo queda, si es que tenés que pagar impuestos o no, ¿verdad? Y en ese sentido, Enrique, esta reforma tributaria incorpora mayores restricciones al momento de hacer finalmente no sé, voy a utilizar un término que probablemente no sea técnico, pero a mí me suena a una especie de depuración real para saber cuánto dinero finalmente lo que yo voy a tener que repartir entre mis socios o lo que voy a quedarme yo como ganancia. ¿Esta reforma tributaria establece parámetros más restrictivos? En algunos casos sí, mucho más, no mucho más, pero sí más restrictivos. Sobre todo hay dos tipos de limitaciones. Hay limitaciones a los gastos por su propia naturaleza, porque el legislador dice no son necesarios, y hay gastos que el legislador te permite deducir, pero que te pone un límite. Entonces hay limitaciones cualitativas por la calidad del gasto, claro, y limitaciones cuantitativas. Entonces en la nueva ley tributaria hay más limitaciones cualitativas, hay más limitaciones a ciertos gastos. Ya. Entonces no puedo restar ese gasto, pero no todo lo que gasté. Perfecto. Hay un cálculo que se hace, una depuración. Estupendo, o sea, al final sí quedó bien el término. Sí. Y en ese punto es donde la firma BDO entra a hacer el trabajo, es decir, ustedes acompañan ese tramo también de la determinación final de resultados. Sí, generalmente lo que pretendemos es hacer un corte lo más cercano posible a fin de año, a septiembre, octubre, una proyección y presentar un resultado provisorio y decirle al cliente, tu resultado contable es este, pero si hacemos la depuración vas a tener este resultado y vas a pagar este impuesto. Entonces a partir de allí empiezan a topear lo que sería el último trimestre, ¿verdad? Exactamente, comenzamos a decir, mira que este gasto te va a generar mayor impuesto, tendríamos que evitar este gasto o disminuirlo o compensar mediante otros gastos que sí sean admitidos como deducibles. Entonces uno comienza así a hacer juegos, ¿verdad?, para tratar de que la mayor cantidad posible de gastos sean deducibles, ¿verdad?, y no incurrir en erogaciones o egresos que el fisco no va a aceptar la deducibilidad, ¿verdad? Pero finalmente entonces, Enrique, termina siendo un trabajo de acompañamiento que ustedes realizan a lo largo de todo el ejercicio fiscal. Exactamente. No hay otra forma porque durante el ejercicio pueden ocurrir muchas cosas. Entonces hay que estar pendiente de los análisis, de las consultas que se van realizando como consecuencia de las operaciones día a día. Claro, porque digo, como el corte finalmente del pago del tributo es anual, sí, yo no debo excederme en mi primer trimestre o bien me quedo ya desfinanciado en ese rubro para el segundo o tercer trimestre, porque ya no puedo incurrir en ese gasto porque me va a incidir finalmente en mi resultado, me imagino, ¿verdad? Exactamente. Se hace allí una planificación estratégica, me imagino. Una planificación fiscal, ¿no? Así, entonces uno de esa manera la alta gerencia sabe
qué gastos le pueden generar más quebrantos tributarios y qué no, y toma una decisión gerencial. Decisión gerencial es aquella que tiene que ver con el costo-beneficio de esa operación. De repente, un gasto te puede generar más quebrantos tributarios, pero la gerencia considera que se debe hacer y bueno, asume, ya sabe que le va a costar más, pero igual lo hace. O finalmente dice, no, este gasto voy a tratar de evitar. Bueno, y ahí aparece Ricardo ya advirtiéndole probablemente a la alta gerencia de que está incurriendo en una especie de semáforo rojo, ¿verdad? Sí, así mismo. Bueno, como nosotros también normalmente ayudamos al desembarque de las empresas sucursales, lo que sea, en las que se constituyen, inicialmente ya arrancamos con el proceso de una planificación fiscal, ¿sí? Entonces ahí es donde Enrique y su equipo se reúnen con nosotros, digamos que trabajamos más operativamente, y el cliente, en donde hacemos una proyección de los ingresos que probablemente tenga esa firma, ingresos y egresos, y sobre esa base una determinación de un supuesto de una renta que sería al final del ejercicio. Entonces, bueno, ahí lo que contribuimos es en esa planificación de pago de impuestos, ya sean IVA o renta, ¿verdad? Y lo otro es, cuando comentaba Enrique, los clientes que vienen ahora y quieren saber cómo van a llegar a fin de año. Entonces tenemos dos figuras, digamos, la que le constituimos y arrancamos la planificación, y las otras empresas que vienen como a mitad de camino, digamos, y ahí se arma esa planificación para el cierre, ¿verdad? Claro, porque quieren seguramente establecer también ciertas correcciones o reencauces de algo que ya vino ejecutándose. Tenemos que hacer otra pausa, ya es la última, y al volver vamos a meternos a algo que puede resultar anecdótico, pero que requiere de ciertas aclaraciones y principalmente de especialistas como ustedes. El tema de Big Data o sistema de espionaje, hasta qué punto va a haber, por ejemplo, un funcionario que va a estar examinando cuenta por cuenta de redes sociales para saber quién está eludiendo, quién está evadiendo o quién tiene que tributar. De eso vamos a estar hablando enseguida al regresar de la pausa. Esto es Gondwana, un agua que esperó por millones de años para que la descubras. Su calidad es el resultado de millones de años de filtrado entre piedras y areniscas. Llega directo a nuestros envases especialmente diseñados para mantener la pureza del agua, porque el agua más pura del mundo no se hace, se descubre. Gondwana, más que agua, una joya. Último bloque de este episodio de YTPK con un formato diferenciado, porque queríamos darle todo el espacio a los especialistas para que hablen acerca de algunos aspectos de la reforma tributaria. Y decía como avance en el bloque anterior, Enrique, va a haber un funcionario tipo espía de la Stasi o de esos servicios de inteligencia que van a estar midiendo paso a paso el movimiento de redes sociales del contribuyente y no contribuyente, o qué es lo que plantea el manejo del famoso Big Data. No, realmente no va a ser así, ¿verdad? El concepto del Big Data más bien tiene que ver con el volumen de información y la forma en que esa información se administra o se maneja, ¿verdad? Pero el tomar lo que aparece en las redes sociales como base para hacer una persecución tributaria al común de la gente es una interpretación que no corresponde, que no tiene que ver con los Big Data. Yo creo que más bien eso fue como un ejemplo para mostrar el alcance o la potencia que la administración tributaria espera que pueda tener sus nuevos sistemas de administración de información. Pero en realidad el Big Data estamos hablando de información más que nada. Hay que recordar que son más de 700.000 contribuyentes. La mayor parte de ellos van a presentar mensualmente información sobre sus operaciones. Eso es un volumen de información enorme que tiene que tener una capacidad de tecnología de información enorme para poder acumular
para poder ordenar esos datos, esa información y luego para utilizarlo. Te para hacer consulto también controles porque fue motivo de críticas, o sea, no de críticas directamente, pero de reproches por parte del sector político que decía la administración tributaria va a gastar 23.000 millones de guaraníes para implementar un sistema de espionaje, decían desde la clase política. Entonces la gente se espantaba un poco y a mí me da la impresión de que es un elemento que servirá en un determinado momento como un complemento para ir contrastando información y ver si es verosímil o no lo que ya declaró un contribuyente. Exactamente. Básicamente la información que va a usar la administración tributaria para buscar indicios de evasión va a ser la información que recibe de los contribuyentes mensualmente, anualmente sobre sus operaciones. Y esa información va a hacer un cruce, o va a cruzar esa información con otras informaciones que vienen de otros contribuyentes. El tema de las redes sociales lo que puede servir es como un elemento como para llamar la atención en todo caso sobre una actividad, una operación determinada que no cuadra con la información que tenga, ¿verdad? Pero en realidad de ninguna manera lo que pueda salir en las redes sociales va a servir de base como para hacer presunciones. Lo único que realmente va a servir es la información que reciba de los contribuyentes, porque esa es la información oficial y formal que la administración tributaria puede utilizar realmente. Perfecto, y siempre buscamos hacer aclaraciones aquí en YTPK y esto era muy válido también porque formó parte de la burla, entre comillas, también que se hizo a través de redes sociales, valga precisamente la fuente. Para cerrar este capítulo de YTPK, Ricardo, sí, otros cambios a tener en cuenta de lo que se plantea en la reforma tributaria. Bueno, más bien de la reforma tributaria, creo que tocamos uno de los puntos los temas más importantes, ¿verdad? Yo quería comentar un poco también de otros cambios. En general. En general, sí. ¿sí? Nosotros no solamente ayudamos a las empresas en la parte fiscal, sino que también en la parte de asesoramiento societario, ¿sí? Entonces, estos últimos tiempos, como he sabido, vieron cambios, modificaciones en los estatutos sociales. Entonces, se propuso que las acciones al portador sean nominativas, ¿verdad? Bueno, eso tiene una incidencia porque tenés que modificar tu estatuto, tenés que inscribir, el plazo se venció, se volvió a dar otro plazo. Y bueno, ahora también tenemos algo nuevo que se crea una base de datos en Abogacía del Tesoro de todos los beneficiarios finales, se les llama realmente, que serían los accionistas y también directores. Entonces todos esos cambios es como que tenemos que digerir de alguna manera, retransmitir a nuestros clientes y a los nuevos que vienen, que son nuevas reglas que se imponen dentro de estas normativas, ¿sí? Y eso propone un cambio, digamos, importante, ¿verdad? El que viene administrando una empresa digamos, el gerente financiero corporativo tiene mucha información para digerir, mucho trabajo, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahí es donde nosotros tratamos de interactuar para poder ayudar y dentro de la firma dividir qué área es la que va a poder colaborar para ayudar, ¿sí? Y eso es lo importante, que también YTPK como programa y producto sirve de intermediario para aquel que hoy tiene muchas dudas y está buscando respuestas y sabe que en empresas como la firma BDO podrá encontrar especialistas que no solamente irán asesorando y respondiendo a esas consultas, sino como bien decíamos también a lo largo de esta conversación, acompañando a lo largo de todo el ejercicio fiscal con planteamientos estratégicos, con puntualizaciones de los aspectos que deben ser cumplidos y honrados conforme a esta nueva norma que está vigente desde el pasado 1 de enero. Y este era el capítulo diferente que proponíamos de YTPK. Gracias, Ricardo. Gracias, Enrique. Y de esta manera cerramos este episodio diferencial, como denominábamos, de YTPK. Y en el siguiente capítulo estaremos en nuestro formato habitual explorando el plan de negocio de una nueva empresa que estaremos visitando. Nos reencontramos el próximo fin de semana. YTPK fue presentado por Luminotecnia. Pasión por crecer juntos. Bebidas nativas del Paraguay para su producto Gon Guana.
Más que agua, una joya. Puerto Seguro, te damos respaldo. Editorial en alianza, con el apoyo de Metiri Soluciones de Recursos Humanos y GDM, Gestión de Mantenimiento. Un programa de VDO. Una producción de Brain Studio.